Ciudad de Córdoba, Veracruz, México, te saluda tu amigo Dayero y siempre Cándido López Osorio. No me quiero enredar ni quiero enredarlos. Es un tema que sí conozco, pero irlo desarrollando poco a poco cuesta trabajo. Estaba haciendo un guión, cosa que saben que no acostumbro a hacer el guión. Hijo de la chingada, cuando me di cuenta era un esquema. Y en un punto del esquema ya me estaba yo dando una desviación pero terrible respecto del mismo tema. O sea, lo peor que puede suceder, ¿no? Esperemos que, como decía mi pastor en paz descanse, Salvador Leiva, no se me vayan las cabras pa'l monte. Bueno, como estábamos en que nada más respecto de la Neshama, ¿no? ¿A dónde se iba la Neshama? Pues resulta que yo trabajé en una funeraria. No sé por qué, pero los cuerpos inertes de las personas son muy pesados. Dicen, es que te sueltas y estás más pesado. No, es que esa misma persona a la que estás levantando pues no se está apoyando, no te está ayudando, no te está sujetando del cuello para que nada más la espalda lo soporte. No, yo me tocó cargar solito un cuerpo inerte. Y claro, con ayuda también. Pero hasta la persona más ligerita sientes que pesa bastante, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque tenemos dos almas, además del espíritu. Además del espíritu tenemos dos almas. Una de ellas es el Nefesh, ya lo he explicado, y la otra es la Neshama. Una nos arraiga, una nos arraiga a este mundo, a este plano. Y la otra nos jala hacia el plano superior. Muchas veces se ha traducido también Neshama como espíritu. Y no está mal. No está mal porque esta alma espiritual es depositaria también de lo que se conoce como espíritu y es el transmisor de la Ruach HaKodesh, que es la Ruach HaKodesh es un tema que vamos a hablar muchísimo después, ¿no? La Ruach HaKodesh es el espíritu de santidad, lo que se ha traducido como Espíritu Santo. Vamos a hacer un paréntesis, ya ven cómo tiro la cabla para el monte. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Es traducido como Espíritu Santo, pero está mal traducido porque en hebreo espíritu es femenino, Ruach. Y no puedes decir Espíritu Santo porque en este caso sería Ruach Kedusha con A porque también la A en hebreo es femenina. La pronunciación de la A no existe, la A en el hebreo no existen vocales en el hebreo. ¿Ok? Ruach Kedusha, ¿no? Entonces eso sería Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu Santa. Acuérdense, si yo no soy trinitario, soy monoteísta absoluto, pero acuérdense de la analogía super cool que hace Yeshua HaMashiach Jesucristo. Cuando habla del pastor que se le pierde una oveja, ¿sí? Está hablando de, del eterno manifestado en él mismo. Yo soy el buen pastor. En ese mismo capítulo de Lucas, cuando habla del padre que, que recibe al hijo pródigo, está hablando del padre, pues lógico, ¿no? Pero cuando está hablando de la mujer que enciende la lámpara, y para buscar una dracma, es el espíritu de santidad. ¿Sí? O sea, dices, entonces tú consideras que Dios se ha manifestado en forma de Padre, en forma de Hijo, en forma de Espíritu Santo. No. El único Dios que existe es aquello que llamas Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y los que le adoran espíritu y verdad, ¿no? Entonces nada más hay uno, el Espíritu Santo, que se ha manifestado en el Padre y que se ha manifestado en el Hijo. Madre Santa. O sea, no, es por eso ya me desvié mucho y es algo de lo que no esperaba hablar.
¿Ya vieron cómo si se desvía uno? Bueno, pues resulta que, que esta Neshama, el alma superior, que es depositaria del, de la Ruach, que es el transmisor entre Dios y nosotros, nos jala para arriba. Una vez que una persona ha muerto, pierde la Neshama. Regresa para con Dios esa Neshama. ¿No? Le seguimos. Le seguimos. Luego, el cuerpo se vuelve más pesado porque el Nefesh, que es el con el que se queda, tiene más poder en este momento. El Nefesh te jala hacia lo terrenal y la Neshama te jala hacia arriba. Como la Neshama funciona como la fuerza de gravedad, al contrario, te jala hacia arriba. Entonces, en el momento que una persona muere, se vuelve más pesado porque la fuerza que lo está impulsando a a pensar en las cosas celestiales ha desaparecido. Ya no está en ese cuerpo. Entonces, como ya se fue eso, que funcionaba como la contraparte de la fuerza de gravedad, pesa muchísimo más un cuerpo. Pesa muchísimo más. Y entonces se queda nada más esa parte que te arraigaba a esta tierra. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Resulta que al tener las personas dos almas, una es el depositario de las cosas buenas, por así decirlo, y la otra es el depositario de las cosas malas. ¿Sí? Es como tener dentro de nosotros dos leones. Un león blanco y un león negro. ¿Cuál de los dos quieres que se desarrolle más? ¿Cuál de los dos quieres que crezca más grande y más fuerte? ¿El león negro o el león blanco? Entonces es cuando nosotros tenemos buenas y malas acciones, buenas y malas intenciones. Ojo, la intención cuenta. Ojo, la intención cuenta. Y tanto, cuenta tanto como la acción. ¿Sí? Cuenta tanto como la acción. No existen 3 dimensiones, existen 4, de las cuales 2 muy importantes están la de Briah y la de Asiyah, la de la creación y la de la acción. ¿Sí? Nuestra intención cuenta en la dimensión del Briah. De ahí se genera lo que se conocen como ángeles malos, negativos, seres oscuros, demonios, por una mala intención y bajan y repercuten acá. Y nuestras acciones cuentan en este mundo, en el mundo de la acción, en el mundo de la silla. Una vez me dice una persona, ¿cuándo voy a dejar de vivir este tipo de cosas que estoy viviendo? Le digo, nunca. Tú vas a poder disfrutar, tener todo lo que quieras tener de bienes, de riquezas, de felicidad, de salud, de alegría, de chamba, de dinero, de todo lo que a ti te satisface.
Pero siempre va a haber un negrito en el arroz. Siempre va a haber un negrito en el arroz. Porque estamos vivos y estamos en el mundo de la acción. ¿Sí? Así llegues a la cúspide de la felicidad. Hay un libro bien bueno que se llama Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado, uno de los mejores autores del mundo, Odín Dupeirón, en donde cuenta la historia de una princesa que no fue feliz para siempre, ¿no? Dicen, y fueron felices para siempre, jamás, forever and never, ¿no? Pues fíjense que no, fíjense que no. No fueron felices, no fue feliz para siempre, sino que continuó y continuó y continuó. Uno de los mejores libros que van a poder leer después del Mundo de Sofía. Dice, ay, pero el Mundo de Sofía es para la secundaria. No, es uno de los mejores también, ¿no? Digo, de los libros no espirituales, de los libros no espirituales, ¿sí? Bueno, estamos en el mundo de la acción. Y así, como dijimos, que nuestra intención genera cosas malas, nuestra acción también, ¿sí? Y a cada acción hay una reacción, tema del que no iba a hablar, el pecado. No existe el concepto de pecado como te lo han pintado. Haces esto es pecado, no hagas esto porque es pecado, sí haces esto porque no es pecado. El pecado como tal no existe, ¿sí? ¿Qué es pecado? Pecado es errar, simplemente. O sea, tomar una dirección equivocada y sufrir las consecuencias de esa dirección equivocada. Subirte en el autobús incorrecto y llegar al destino incorrecto. Eso es el pecado y eso es la consecuencia. Se acabó nada que si comes chile, que si comes dulce, que si comes cochino, que si comes eh, mm, carne en Semana Santa. Nada de eso, ¿sí? Nada de eso es pecado. El pecado simplemente es una forma de decirte, tomaste el autobús equivocado y vas hacia el destino incorrecto. Por eso Pedro, San Pedro, al que le fueron entregadas las llaves, el que sí era la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia, le duela a quien le duela. Pedro sí era la piedra, Pedro sí recibió las llaves, Pedro le abrió las puertas con las llaves a los judíos, a los 3000 judíos cuando hablaron en lenguas, ¿sí? Y Pedro le abrió la puerta a los gentiles cuando llegó a la casa de Cornelio. ¿Tenía o no tenía las llaves? Claro. Le duela a quien le duela, ¿sí? Como dijo Pedro, arrepentíos y convertíos. ¿Qué es convertirse? Fuiste a la primaria, hiciste honores a la bandera. Bueno, aquí en México, cada lunes los niños de primaria le hacen honores a la bandera y hacen una escolta. Toman la bandera, 7 chamaquitos, los más bonitos y bien vestiditos de la escuela. Y a la hora que el que va comandando la escolta grita conversión a la izquierda, dan vueltas a la izquierda. Conversión a la derecha, dan vuelta a la derecha. ¿Sí? Conversión. ¿Sí? Eso es convertirte. Cambiar de dirección. ¿Ok? Ah, bueno. Entonces, cuando estamos nosotros viviendo las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo y fue una situación que nos está generando cosas graves, estamos alimentando al león negro. Que digamos que es la Neshama, no porque el color negro sea malo, a mí me gusta mucho la ropa oscura y soy morenito. Y bueno, sino pues para ejemplificar, ¿no? Y entonces al nosotros
al nosotros haber alimentado a este león negro, no ascendemos de nivel y nos quedamos en el área terrenal. Y al quedarnos en el área terrenal no trascendemos. Y en el momento de morir nos quedamos acá. Y existe la necesidad de varias cosas. ¿Sí? Llegar a donde dice el Salmo, Liot Shahad, no permitirás que vea el purgatorio. Así dice el Salmo. Y así lo traducen los judíos, los que son hebreoparlantes, los que usan el hebreo para comunicarse entre ellos. Así lo traducen. No es que la Reina Valera dice que corrupción. La Reina Valera, ya lo dije en la introducción, es de las peores traducciones que vas a encontrar. Si me dicen que es de lo peor, no, es lo peor de lo peor de lo peor. ¿Sí? Muy respetable, pero no es palabra de Dios. ¿Sí? Le sigo. Entonces, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio no es un lugar, sino una serie de eventos y o destinos por las que un alma inferior va a tener que pasar antes de saber si es digna de alcanzar las esferas superiores. No, es que yo ya soy salvo y voy a la eternidad porque creo en Cristo Jesús. Acuérdate lo que dice Santiago. ¿Crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Te está diciendo Santiago que tú tienes la fe de los demonios y no eres una persona recta. Por más que digas que crees en Cristo, que es el otro, el otro y el otro, ¿sí? Eres como Doña Carlota de la canción de Ricardo Arjona. Se llamaba Carlota. Y se conocía a Doña Carlota, que iba todos los días a misa y me ponchó 100 pelotas, ¿no? Si era Doña Carlota, eres Doña Carlota de Ricardo Arjona. ¿Sí? Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. O sea, no, no es así. La intención cuenta y la conducta cuentan también. Y cuentan a la par. No cuentan ni poquito ni mucho, ni una más que la otra. Entonces vas a tener que pasar por esa serie de eventos. Ya sea que tengas la necesidad de reencarnar. Ya lo habíamos hablado. Jesús cuando el ciego de nacimiento, que ya nació así. Cuando el ciego de nacimiento, que ya nació así, no refutó, no refutó a sus, a sus discípulos. Dicen los discípulos, ¿este nació ciego por su pecado o por pecado de sus padres? Ojo con esto. ¿Cómo naces con una consecuencia de tu pecado si al nacer se supone que no has cometido nada? Naces con una consecuencia de tu pecado, no por el hecho de nacer, ni por el hecho de que digan que el pecado primario de Adán y Eva, porque eso no tiene nada que ver, no pagará el padre por los pecados del hijo, ni el hijo por los pecados del padre. Naces con una consecuencia de tu pecado por lo que hiciste en una vida pasada. Y Jesús nunca les dijo, oye, ¿cómo crees que por su pecado? ¿Cómo crees que por su pecado? Nunca se los corrigió. Porque nunca, porque Jesús creciendo en el seno de una familia judía, creciendo en el seno de una familia judía, y habiéndose ido a estudiar a India, dice, ay, no es cierto, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Hay muchas cosas de las que vamos a hablar después. Pero Jesús de los 12 años hasta los 30 que reapareció en Hanukkah. ¿Eh? Dice, el día de la fiesta de la dedicación, Jesús fue y se puso a predicar. Ay, canijo, creo que reapareció en una fiesta importante. Ah, bueno. Durante todo ese tiempo fue y anduvo y anduvo y anduvo y recolectó información impresionante. Por eso Jesús no los refutó. Porque él procedía del seno de una familia judía y el judaísmo cree en la reencarnación. San se acabó.
No la predicó, pero tampoco la refutó nunca. ¿Sí? No la refutó, pero tampoco la... O sea, no la predicó, pero tampoco la refutó nunca. Y dicen por ahí que el que calla, otorga. ¿Sí? Puede que exista la necesidad de que reencarnes para que corrijas lo malo que hiciste en tu vida pasada. O puede suceder otra de tantas cosas. Que vayas y seas depositado a una de las 7 cámaras del universo. ¿Qué son las 7 cámaras del universo? Lo sabrás en el próximo capítulo. Hasta aquí mi reporte.